Las fuerzas iraníes dijeron que han destruido y desactivado miles de municiones estadounidenses en Sanjón, incluido el temido GBU-57, en una importante campaña contra los explosivos sobrantes en la provincia de Sanjón. Ahora Irán tiene el control de miles de municiones, armamento que quizás Estados Unidos no quisiera que cayera en esas manos. Pero no estamos hablando de que Irán recuperó una o dos o tres, no, mis hermanos. Son centenares, miles de esos armamentos que están ahí, algunos en perfecto estado, salvo algunos rasponcitos, pero están muy operativos y eso va a servir a las fuerzas iraníes para poder hacer ingeniería inversa y mejorar el armamento que ellos tienen. Pero mira, ¿por qué es que cayeron ahí? ¿Cuántos cayeron? ¿Y por qué no explotaron? Mira, te comento. Y esto, mis hermanos, ocurrió precisamente en la provincia de Sanján, una ciudad que se encuentra justamente al norte de Irán. Y eso sucedió en los primeros bombardeos que se hicieron cuando comenzó esta guerra. Ahí tú estás viendo la posición. Allí es donde la mayoría de estos misiles, municiones, armamento se recuperaron. Pero no es el único lugar donde se recuperó este armamento, mis hermanos. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que localizaron y desactivaron de forma segura más de 9.500 submuniciones. Estos dispositivos, lanzados desde aviones hostiles, formaban parte de que los funcionarios describieron como operaciones de minado aéreo con municiones de racimos destinadas a contaminar y a dañar sitios sensibles en la provincia. Pero es que además de eso, mis hermanos, además de esas submuniciones, los equipos de rescate recuperaron decenas de cohetes y misiles que habían impactado en tierra y ubicaciones estratégicas sin explotar. Y entre la munición encontrada hay una variedad tremenda, porque se habla de cohetes y misiles identificados como LB-65, 84, 85, 86. Son configuraciones técnicas que fueron disparados, imagínate, desde cazas avanzados como F-15, F-16 y F-35 de Estados Unidos. Encontraron 52 cohetes destruidos en el sitio, mientras que más de 10 misiles tactos fueron desactivados y entregados a las autoridades para su examen técnico y uso. Es lo que te digo, van a aprovechar esa información, van a hacer ingeniería inversa para poder, uno, identificar la tecnología que está utilizando Estados Unidos, pero sobre todo, ver de eso qué mejoras pueden aplicar para el armamento que ellos tengan, porque al parecer esto sí que necesita mejoras. Porque una pregunta que yo me hice cuando estábamos investigando esto, que seguramente tú te harás, mi hermano, es ¿por qué hay tantas municiones, hay tanto que está en tierra iraní y que no explotaron? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, son varias las causas y una es, por ejemplo, las fallas en los mecanismos de espoletas, los fuses que les llaman. La razón principal, porque estas enormes bombas, eran bombas antibúnker de 2.000 libras y decenas de cohetes quedaron intactos en la Tierra, se debe a un mal funcionamiento en los sistemas de fusión inteligente, llamadas espoletas o mechas. Fuse está en inglés. Bueno, estas armas se diseñan con espoletas complejas que deben calcular la profundidad exacta o el impacto de retardo para maximizar el daño estructural. Y la Guardia Revolucionaria indica que muchos de esos misiles de los modelos que ya comentamos, los mecanismos explosivos, pues simplemente no funcionaron correctamente al momento del impacto en la Tierra o calcularon mal la profundidad, la ubicación estratégica. Lo que haya sido es que permitió que el ejército de Irán recupere varias de esos misiles completamente intactos. Y aquí en todo esto surge una cuestión bastante interesante, porque el hallazgo deja en evidencia que tanto Estados Unidos como Israel estuvieron utilizando operaciones de minado aéreo, esparciendo bombas de racimo para contaminar extensas áreas. Porque Israel y Estados Unidos estuvieron acusando a Irán de que lanzaba bombas de racimo, las cuales están prohibidas. Pero aquí deja en evidencia que no era Irán el único villano que estaba haciendo todo esto. Villano por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque Irán se estaba defendiendo. Y cuando Estados Unidos e Israel lo estaban haciendo, pero con la hipocresía, con la doble cara que les caracteriza, pues no lo reconocen. Hasta que esto sale a la luz y los expone. Entonces, mira, mi hermano, es otra razón más para no creer en la narrativa oficial de Donald Trump y de muchos medios occidentales que tienen su agenda, tienen a quién responder. Y son precisamente esto, los poderes occidentales o también a la agenda sionista.
Eso pasa desafortunadamente, mis hermanos, en gran parte de América Latina. Dime tú, por ejemplo, ¿qué es lo que escuchas en la televisión, en el radio o en los periódicos o en algunos programas de guerra de esta situación? ¿Cuál es la narrativa que te dan? Te apuesto, así que algo seguramente está pasando. Cada que hablan de Irán, dicen el régimen iraní. Siempre le ponen esa palabra, ese contexto, que por supuesto lo han hecho negativo. ¿Y qué pasa con el régimen de Estados Unidos? El que bombardea a escuelas secundarias en Irán, por ejemplo, donde hay 160 niñas. Eso no es un terrorismo, eso no es un régimen, o que hay una cúpula de poder muy cuestionada al líder casi casi mesiático que viene siendo Donald Trump y que no se atreven a cuestionarle nada y que además tiene sus reuniones privadas de algunas públicas con su consejero de fe, una mujer que hasta supuestamente hace milagros. Se trata de la pastora evangélica Paula White Kane. Ella es asesora espiritual personal de Donald Trump, pero además ha sido líder de la oficina de fe de la Casa Blanca, siendo muy influyente entre los cristianos evangélicos en Estados Unidos. Pero no es solo eso. White ha hecho grandes lazos políticos y espirituales con Donald Trump y se describe a menudo como una consejera de confianza, escucha esto, que ayuda a Donald Trump a escuchar lo que Dios tiene que decir. Pero no solo eso, también es conocida por su defensa de la teología de la prosperidad y ha sido muy criticada por declaraciones donde comparó los procesos judiciales que había estado viviendo Donald Trump con el Calvario de Jesucristo. Eso apenas lo hizo en esta Semana Santa y Pascua. Entonces, lo que quiero decir es que cada quien sus creencias, ¿no? Pero ¿por qué entonces, si en lugar de Cristo y pastora evangélica y en todo esto le llaman ayatollah al líder religioso y entonces es un extremista? ¿Ves cómo cambia según el cristal con que lo miran? Porque igual y la pasión, la creencia, la religión es lo mismo, pero ahí lo manejan diferente. Y como es diferente, pues entonces se ataca. Porque Irán tiene un gobierno teocrático que pasa principalmente por el ayatollah. Es diferente, muy diferente a lo que tiene Estados Unidos y muchos de los países occidentales, pero de eso, a que ya nada más se le carga una connotación negativa por tener estas creencias religiosas y esta forma de gobierno, pues ahí, discúlpenme, pero así hay gran diferencia. Y volviendo a estos misiles, porque no fue que nada más no todos estallaron porque tenían una falla, sino que muchos de ellos fueron derribados en pleno vuelo por la red integrada de la defensa aérea de Irán, que cubrían principalmente la provincia de Zanjan y a la ciudad de Teherán. Al ser impactados por las defensas antiaéreas, los misiles caen a tierra destruidos o desactivados sin que su ojiva principal llegue a detonar de forma controlada. Esto habla quizás un poco mejor de la efectividad de la defensa antiaérea de Irán, que es mucho más reducida y no tiene ni el presupuesto ni el número que tenían todas las bases instaladas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y que aún así, con la alta tecnología de estas bases antiaéreas de Estados Unidos, fueron alcanzadas y gravemente dañadas. Todo esto sucede, mis hermanos, mientras está la frágil tregua, el frágil cese al fuego que ha pedido Donald Trump. Que por cierto, él dice que Estados Unidos tiene todas las cartas y que Irán no tiene nada que jugar. Lo que no sabe o no quiere saber es esto que te acabo de comentar, en donde recuperaron esos armamentos, esos misiles y todo, pero sobre todo, más allá de eso, Irán se está preparando para que en cualquier momento se reanuden las hostilidades. Irán se preparó para esto desde hace muchos años. Es por eso que tiene la estrategia, los túneles y varios escenarios conforme se va desarrollando esto. Y que el que hayan eliminado en los primeros bombardeos al ayatollah Khomeini no cambia nada la estrategia que tienen, porque ya se tiene la cadena de sucesión de mando y se tiene cómo se va a operar independientemente de quién está al frente. Ahora está su hijo Mojtaba Khamenei, que está como líder de Irán, como líder teocrático que te comentaba. Algunos medios de Estados Unidos dicen que Mojtaba está herido o que está incapacitado. La cosa es que no es una figura que tenga que estar saliendo públicamente mucho y además no les convendría revelar su ubicación para que entonces corriera el mismo destino que su padre, que fue eliminado a bombazos junto con su familia, su nieta de algunos meses, en las primeras agresiones que hizo tanto Israel como Estados Unidos, porque aquí no hay que olvidar algo, mis hermanos.
Irán se está defendiendo de los ataques que recibió de Estados Unidos. Ellos no iniciaron esta guerra y quien sí la hizo fue Estados Unidos y no sabe cómo pararla. Realmente en todo esto nos está llevando a todos entre las patas porque ha estado, tú lo has visto, sube el precio del petróleo, sube el combustible, sube la gasolina, hay escasez de combustible para aviones, escasez de combustible para barcos, la cadena logística se interrumpe llevando a todo el mundo a una mayor inflación, una recesión y quizás, si esto sigue, una depresión. Pero esa es precisamente la carta que está jugando Irán, extender su influencia de regional a global y llevar escalando este conflicto hasta donde llegue. Irán jamás va a rendirse, jamás va a aceptar un acuerdo que no les sea conveniente a ellos y por otro lado, Estados Unidos dice que en cuanto abran el estrecho de Hormuz, se reanudan las negociaciones. Negociaciones que ya había dicho Caroline Levitt que iban a salir a las pláticas el pasado fin de semana, J.D. Vance y su equipo. Y horas después dijeron que no. Y bueno, al final estuvieron en un evento de prensa que fue un show en donde hubo unos disparos y bueno, hubo ahí todo algo que, vamos a decirlo así, él estaba en el evento, Donald Trump, hubo disparos de atrás, agarraron al agresor, al tirador, y no le pasó nada a Donald Trump, que eso quizás le ayude a subir su popularidad en las encuestas. Pero entonces, la posición de Irán es que yo no hago un alto al fuego hasta que tú te retires de Hormuz, porque Estados Unidos ha estado tratando de imponer un cerco afuera del Golfo Pérsico para capturar buques iraníes. El punto es, que en este momento que te estoy grabando esto, como estás viendo la fecha aquí, estamos llegando a un impasse y no hay para dónde se pueda mover y desatorar esto. Y en otro cambio de tema, pero relacionado con el mismo escenario, resulta que las fuerzas de Hezbollah, en defensa de los ataques que están recibiendo de Israel, precisamente en el Líbano, hicieron correr a una patrulla de Israel. Bueno, no nada más le hicieron correr, sufrieron graves daños peores a los que estás viendo aquí en pantalla. Si quieres saber qué sucedió y cómo fue que atraparon a estos tropas israelí e incluso causaron varias bajas, pues mira, te invito a que veas este video aquí a continuación. Yo soy José Carlos, me dicen JC. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. Bye.